Bueno, bienvenidos nuevamente a Educa tu Empresa. Yo soy Juan Pablo Velázquez y en el día de hoy lo que vamos a estar revisando, lo que vamos a aprender son razones financieras provenientes de los tres estados financieros, del estado de resultados, del balance general y del flujo efectivo. Entonces vamos a poder primero visualizar dónde se encuentran, dónde tenemos que sacar los datos para poder calcular estas razones financieras y también qué nos indican y para qué nos sirven ya digamos, en la práctica calcular cada una de estas distintas razones financieras. Y primero vamos a comenzar definiendo las razones financieras, también conocidas como ratios financieros, que principalmente son cálculos que nos permiten conocer ciertas métricas, ciertos datos importantes que tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones estratégicas dentro de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, hay varios grupos, los cuales justamente vamos a empezar a revisar ahora dentro de nuestro Excel, el cual está completamente gratis, disponible en la descripción. Hay un link de Drive y ahí dice que es el link del material. Entonces, ahora tenemos nuestro primer grupo de razones financieras, las cuales son las del Daily Keys, que justamente nos van a indicar, digamos, que nuestra capacidad de disponer de efectivo para poder cumplir con nuestras obligaciones, especialmente a corto plazo. Y encontramos que tenemos tanto la razón corriente como la prueba ácida. Obviamente existen otras razones financieras dentro de las razones financieras de liquidez, pero estas son las dos principales o que más nos pueden servir para un análisis financiero rápido. Entonces, primero, la razón corriente analiza justamente nuestra capacidad de poder cumplir, digamos, todos nuestros pagos a corto plazo utilizando nuestros activos corrientes. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir nuestros activos corrientes dentro de nuestros pasivos corrientes. Entonces, la razón corriente nos va a indicar en forma de un ratio cuántas veces podemos cubrir, digamos, nuestros pasivos corrientes, o sea, nuestras obligaciones de pago a corto plazo con nuestros activos corrientes. Ahora, la segunda razón es la prueba ácida y se parece bastante, pero no es lo mismo. Es algo que justamente explico en un reel detalladamente en Instagram. Y es que la prueba ácida, si nos damos cuenta, la fórmula es muy parecida. Los activos corrientes dentro de los pasivos corrientes, pero hay un elemento más que ponemos aquí y es el inventario en forma de resta a los activos corrientes. O sea, a nuestros activos corrientes totales le vamos a quitar los inventarios que tengamos en activos corrientes. ¿Y esto por qué? Porque los inventarios, si bien es cierto que son activos, que son liquidables o que tienen, digamos, están planeados utilizarse en plazo menor a un año, o sea que por eso son considerados corrientes, no significa que sean fácilmente convertibles a efectivo, porque nosotros tenemos que poder pasarlos por todo el proceso de venta después de cobro para entonces poder convertirlos en efectivo. Entonces realmente no nos sirve para ahorita mismo poder cumplir con todas esas obligaciones que son inmediatas. Justamente entonces la prueba ácida es muchas veces mejor utilizarla cuando nosotros dependemos de mover mucho inventario o tenemos demasiado inventario en bodega. Obviamente si tenemos poco inventario o incluso somos, por ejemplo, una empresa de servicios que no tenemos inventarios que sean significativos, entonces nos podemos ir directamente por utilizar la razón corriente. Y ahora, en base a estos estados financieros que tengo aquí para el ejercicio, ¿cómo calculamos la razón corriente y también la prueba ácida? Entonces nosotros vamos a dividir nuestros activos corrientes totales dentro de nuestros pasivos corrientes totales. Y esto nos va a dar un número que justamente ya es nuestro ratio de la razón corriente. En este caso, tenemos como resultado 2.05. ¿Esto qué significa o cómo lo tenemos que interpretar? Que es lo importante. Las razones financieras pues se calculan de manera fácil porque todo lo vamos a hacer en Excel, pero lo que es realmente elemental, lo que es realmente esencial que nosotros podamos realizar a la hora de ejecutar el análisis financiero es justamente entender los números que estamos recibiendo a través del cálculo y poder interpretarlos de la manera correcta para poder tomar decisiones estratégicas. El estándar, que obviamente puede variar para cada tipo de empresa y cada giro de negocio, pero el estándar es de 1.5, o sea que nosotros tendremos que tener 1.5 veces nuestros activos corrientes totales disponibles para poder pagar nuestros pasivos corrientes. En este caso nosotros tenemos 2.05, o sea que tenemos dos veces los activos disponibles o suficientes para poder cumplir con todos nuestros pagos. Y si vamos al balance general, podemos justamente observar que esto es así. Tenemos 450,000 total en el activo corriente y tenemos en el pasivo corriente total 220,000. O sea, tenemos justamente un poquito más del doble. Y ahora vamos a pasar a realizar el cálculo igual, pero para la prueba de 100. Recordemos que a los activos totales, que son 450,000, le vamos a restar los inventarios, que en este caso representan 200,000 quetzales. Y ahora sí lo vamos a dividir dentro de nuestros pasivos corrientes totales, que serán 200,000. Entonces el ratio, como vemos, se queda en 1.14. Si hay una diferencia significativa de este ratio, en diferencia a la razón corriente, cuando nosotros sustraemos los inventarios, lo que nos indica que entonces esta empresa depende mucho de poder movilizar su inventario, de poder vender y cobrar su inventario para poder generar efectivo. Y nos muestra que también hay una diferencia significativa en la capacidad de poder cumplir con los pagos, con nuestros recursos actuales, con nuestros recursos a corto plazo. Nosotros sustraemos los inventarios, como digo, son casi la mitad justamente de todos los, es alrededor de un 40% de los activos. Entonces nosotros tenemos realmente mucho menos recursos para poder pagar o todo
todo lo que debemos en el corto plazo. Y a partir de aquí es donde justamente con las razones financieras podemos empezar a tomar decisiones estratégicas que realmente nos generen un cambio dentro de la operación de la empresa. En este caso podemos reducir la cantidad de inventarios que nosotros tengamos, por ejemplo, de materia prima. Digamos, implementemos un sistema, por ejemplo, de just in time para poder entonces solamente tomar o tener en inventario la materia prima o el material que nosotros necesitemos para producir en el momento que vayamos reabasteciendo, en el momento también que vaya siendo necesario. Así nosotros podemos reducir digamos, el tamaño a términos monetarios del inventario y movilizar este dinero tal vez a efectivo o algún otro tipo de inversión que realmente nos permita tener el efectivo mucho más a mano para poder cumplir con todas las obligaciones. Ahora tenemos el segundo grupo de razones financieras, las cuales son las razones financieras de rentabilidad, en las cuales tenemos tres principales: el margen bruto, el margen operativo y el margen neto. Como digo, la primera es el margen bruto, en el cual nosotros vamos a dividir nuestra utilidad bruta, que es el proveniente de nuestras ventas menos nuestro coste de ventas, dividido nuestras ventas. Esto nos da un resultado de 0.40. En el caso de las razones financieras de rentabilidad, nosotros lo podemos expresar como un número, como un ratio, solo así, como aparece aquí en 0.40, o podemos expresarlo también como un porcentaje. Cualquiera de las dos está bien y representa exactamente lo mismo. Y entonces el margen bruto lo que nos indica es, digamos, nuestra rentabilidad o eficiencia para poder comprar producto o generar un servicio y poder venderlo. Ahora, la utilidad operativa también es parecido, y en este caso vamos a dividir entonces nuestra utilidad operativa, que en este caso también es conocida como EBIT, dentro de nuestras ventas netas nuevamente, y entonces nos va a indicar que tenemos un ratio de un 0.19 o de un 19%. O sea que ahora, después de haber también sustraído los gastos fijos o todo el resto de gastos operativos, se nos indica que nuestra operación tiene un 19% de rentabilidad sobre las ventas netas. Y el margen neto es exactamente lo mismo, pero utilizando las utilidades netas, o sea, realmente ya nuestra ganancia final después de haber cubierto todos los costos y todos los gastos de la empresa. Entonces nos da un resultado de 0.12, el 12%, o sea, después de haber cubierto ya todos nuestros costos, digamos, el costo de venta, los gastos operativos, gastos financieros, impuestos y digamos que todo el resto de desembolsos que tiene que cubrir la empresa en la operación, tenemos un 12% de beneficio sobre todo lo que vendimos. Y en este caso, en las razones de rentabilidad, ¿hay algún tipo de estándar que nos diga si nuestro ratio que nosotros calculamos es correcto, estamos por debajo, estamos por encima de lo que debería ser adecuado? Pues sí que lo hay, pero también hay que decir que varía mucho, varía bastante en base al giro de negocio, en base al tamaño del negocio, en base a la industria en la que estemos. Pero a términos generales, que digamos de utilidad bruta, tenemos que estar por encima del 40%. Y aquí en este caso se cumple se cumple exacto, se cumple al milímetro, que tenemos que estar en al menos 40%. Luego la utilidad operativa tiene que estar entre un 15 o un 25%. En este caso estamos en 19%, lo cual se cumple de manera adecuada. En el tema de utilidad neta tendríamos que estar al menos por encima de un 5 o 7% para arriba, lo más que podamos, obviamente. Entonces nosotros tenemos que aprender a estructurar nuestros costos, nuestros gastos, para que sea lo más favorable y siempre poder aumentar nuestra rentabilidad, y que esto se vea, pues lo vamos a ver reflejado utilizando este cálculo de las razones financieras. Ahora vamos a pasar al tercer grupo, que es el de solvencia. Y la primera métrica o ratio que tenemos es la de relación entre deuda y capital, en la cual nos va a indicar cuánta deuda tiene relacionada o en relación al capital la empresa. Entonces nos va a poder indicar si estamos sobreendeudados, si todavía tenemos capacidad de endeudar un poco más a la empresa para poder utilizar el apalancamiento y generar más utilidades, o estamos endeudados en un punto, digamos, adecuado. Para realizar el cálculo se nos indica la fórmula que hay que dividir todos nuestros pasivos, o sea, todas nuestras obligaciones dentro de nuestro patrimonio. Y entonces, al hacer el cálculo, nosotros encontramos un ratio de 1.07. Pues específicamente para la razón de deuda sobre capital, nosotros interpretamos el resultado como que por cada dólar de capital que nosotros tenemos también 1.07 o $1.07 de deuda. Se puede interpretar como que por tener más deuda que capital realmente en la empresa estaríamos sobreendeudados, pero también lo podemos entender como que la estrategia financiera también implica bastante apalancamiento en deuda para poder cumplir con objetivos tal vez a largo plazo, estrategias a largo plazo que tenga la empresa. Entonces no necesariamente es algo malo, pero sí tenemos que tomar en cuenta que puede significar también un alto riesgo financiero. ¿Y qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, un ratio inferior a 1, que nos hubiera quedado, por ejemplo, digamos 0.57, 0.60? Nosotros lo vamos a interpretar como que estamos subapalancados, o sea que todavía podríamos utilizar más
el poder de la deuda para apalancarnos, o sea, poder generar más utilidades a través del dinero ajeno, de dinero de terceros, por ejemplo, un banco o de inversionistas, para poder generar, como digo, más valor, más utilidades. Entonces podremos todavía levantar más deuda. Y ahora vamos a pasar a la segunda razón, que es el ROE, el Return on Equity o retorno sobre patrimonio, para el cual vamos a dividir nuestras utilidades netas dentro de nuestro patrimonio total. Y esto nos da un resultado, un ratio de 0.27, lo cual nos indica que entonces sobre, digamos que todo el patrimonio que se está inyectando en la empresa a través de los accionistas, acciones comunes, acciones que se venden, digamos que si la empresa cotiza en el mercado bursátil, se está logrando un 27% de rentabilidad sobre toda esa inyección de capital, digamos, propio de la empresa. Aquí no estamos incluyendo deuda, como digo, es capital propio de la empresa. Entonces, por ejemplo, para el caso del ROE, no existe, digamos, que un ratio específico o estándar que nos indique si es un resultado adecuado o no. Un ratio obviamente alto siempre va a significar que estamos siendo eficientes a través de los recursos que los accionistas, digamos, ponen en la empresa para poder generar beneficio y generar valor a términos monetarios. Ahora vamos a pasar a la tercera métrica, la cual es el ROA, significa Return on Actives. Digamos que el beneficio que nosotros estamos pudiendo sacar o qué tan eficientes somos nosotros para poder exprimir nuestros activos, utilizar nuestros activos de la empresa para generar beneficios, para generar utilidades, para generar valor. Y para esta razón financiera vamos a dividir nuestras utilidades netas provenientes del estado de resultados dentro de nuestros activos totales provenientes del balance general. Nos da un ratio de 0.13. Al igual que con el ROE no existe, digamos, que una métrica estándar que nos indique que es un resultado adecuado. Obviamente nosotros tenemos que tratar de aprovechar al máximo las posesiones, los derechos que tenga la empresa, la maquinaria, el equipo, los edificios, el efectivo, las cuentas por cobrar, los derechos intangibles, absolutamente todo lo que tengamos para poder generar beneficio justamente. Y también aquí es donde podemos empezar a generar conexiones con el resto del balance general y de los estados financieros, porque si nosotros aprovechamos correctamente o al máximo los activos, tanto corrientes como no corrientes, significa que la inversión que estamos realizando en pasivos o a través de inyecciones de capital, por ejemplo, en el patrimonio neto, se están aprovechando y realmente estamos siendo eficientes en toda la operación. Y por último tenemos la última sección, las últimas razones financieras, que en este caso son las de cash, son las de efectivo. Entonces ahora la primera y única métrica que tenemos acá, como decía, era el free cash flow, es el flujo de caja libre, para el cual entonces nosotros vamos a tomar, si utilizamos el, digamos, el flujo de efectivo, el método condensado indirecto, que es justamente el tipo de estado financiero que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar la utilidad neta justamente de aquí arriba y entonces vamos a pasar directamente al flujo operativo, solamente a restarle el CAPEX, que son el gasto de capital y el capital expenditure. Y en este caso, al realizar el cálculo, nos queda un resultado de menos 6.250. En este caso, no estamos hablando de un ratio o de un porcentaje, estamos hablando ya de términos monetarios reales. Entonces, al tener un número negativo, justamente nos indica que el flujo realmente que tenemos disponible solamente a través de la operación de la empresa y quitando gastos que no se pueden evitar porque están muy involucrados dentro de la operación de la empresa, lo cual es adquirir equipo y también darle mantenimiento a ese equipo, que es lo representado en las cuentas por el CAPEX. Entonces no tenemos suficiente dinero o efectivo realmente para poder entonces, por ejemplo, invertir o integrar más inversión a la operación de la empresa. En este caso podemos ver que nuestro efectivo en este año que estamos evaluando en estos estados financieros, que es de 2024, es de 70,000 quetzales. Y nosotros aún así de free cash flow, de flujo de caja libre, tenemos todavía un número negativo, significa que entonces de donde proviene nuestro efectivo para poder financiarnos u operar en la empresa probablemente venga mucho del tema de la deuda. Y justamente eso también se ve, digamos que reforzado por lo que habíamos visto antes cuando comparamos la deuda sobre capital, porque también tenemos un poco más de deuda de lo que tenemos de capital propio. Entonces todo esto se va reforzando y si vemos otras razones financieras y podemos adentrarnos más en el estado de resultados, también en el balance general, vemos que tenemos una gran cantidad de deuda. Y como podemos ver entonces, las distintas razones financieras tienen conexiones entre sí mismas, entonces nos permiten encontrar información clave de manera más fácil y también a través de estándares, como vimos para algunas razones financieras, nos permiten interpretar si estamos yendo por el camino correcto o que por lo menos sea adecuado para nuestra estrategia financiera, lo cual es lo que siempre tenemos que tratar de alinear a nuestros resultados, en este caso las razones que estamos utilizando. Si quieres practicar por ti mismo, por tu propia cuenta, te voy a dejar justamente este archivo con estos estados financieros para que puedas calcular por tu propia cuenta también cada uno de estos ratios y también digamos que el ejercicio resuelto para que puedas ver cómo lo calculé yo o mientras miras este video. Y como siempre, pues te recuerdo que aquí siempre en YouTube tenemos mucho contenido, mucho material tanto de este estilo, de videos largos con ejercicios y casos, que siempre dejo el material gratuito en la descripción, tanto contenido también corto en YouTube, en Instagram, en TikTok, en absolutamente todos lados. Entonces, siempre para que puedas estar aprendiendo. Y también por el otro lado, si tú eres un dueño de negocio
que, digamos, se quiere enfocar directamente solamente en la operación de su negocio, que es lo que muchas veces eres experto, nosotros nos podemos encargar del tema de finanzas, más que todo de la estrategia financiera, analizar cómo está tu negocio y qué mejoras se pueden hacer a nivel de estrategia financiera. Si te interesa ese tipo de servicios, también además de formación para empresarios, entonces nos puedes contactar a través de nuestras distintas redes o agendar una llamada completamente gratis de 30 minutos para que puedan ver si encajamos, digamos, con tu empresa y qué podemos hacer por ti. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Como te recuerdo, toda la información y links están en la descripción. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente video.